¿Qué tal? Hoy es un día muy especial porque se cumplen 168 años del nacimiento de Antoni Gaudí i Cornet, un 25 de junio de 1852. Los Gaudí, esto es bastante curioso, es una familia oriunda originalmente de Francia, del sur de Francia. Llegaron a la zona de Reus, al Baix Camp, por allá por el año 1700. Y durante una centuria posteriormente, concretamente, como saben, ya he dicho, en 1852, acabó naciendo nuestro afamado y querido Gaudí. Esto es bastante interesante, ya que poco a poco nos damos cuenta, si vemos la genealogía y la evolución un poco de la familia de los Gaudí en el territorio, vemos cómo esos cruces y esos cruces familiares van generando una genealogía, una genética, un ADN de herreros y de caldereros que es la impronta y el sello, digamos, de la familia de los Gaudí, tanto por vía paterna como luego por vía materna. Por tanto, tenemos ahí inoculado en el ADN de Gaudí ese trabajo del hierro, ese trabajo de forja, que realmente acabó, digamos, definiéndole como el arquitecto del detalle, ¿no? Debido a esa profesión inicial de herrero, ¿no? Que acabó, digamos, heredando de su propia familia. Por otro lado, hemos de pensar que la historia de nuestro Gaudí, por retrotraernos un poquito al inicio, podría nacer en 1843, que es cuando sus padres, Francesc y Antònia Cornet, Francesc Gaudí y Antònia Cornet, deciden casarse en Reus y deciden formar una familia en la calle Sant Joan, número 4, digamos, de Reus. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque aquí ya podría nacer el primer debate sin Gaudí nacido, porque se dice que la familia también tenía una casa o una masía o un mas, más bien utilizado en los tiempos de primavera y veraneo, que era el mas de la Calderera, en Riudoms. Por tanto, ya tenemos ahí dos localizaciones que ya nos hace empezar a ver esa dualidad, ¿no? De ese hipotético origen del propio Gaudí. La cuestión es que esta familia de los Gaudí Cornet deciden formalizarse y tienen hijos, ¿vale? Formalizan la familia, todo feliz, y nace Rosa, nace la pequeña Rosa como primera hija, como primogénita de la familia, y posteriormente nace María. María tiene la desgracia de acabar falleciendo, bueno, debido a la alta mortalidad infantil que se da a mediados del siglo XIX. Todo y que Reus era una ciudad, probablemente después de Barcelona, era la ciudad más importante de toda Cataluña, y pese a todos los avances técnicos de industria y sanidad que había en una ciudad como Reus, pues no se pudo salvar la vida de la niña, que acabó falleciendo con 5 años. Posteriormente nació el hipotético tercer hermano de Gaudí, que llamado Francesc, que acabó falleciendo también a la tierna edad de los 2 años, y nada, posteriormente, al poco tiempo, acabó naciendo el que es el hermano mayor de Gaudí, Francesc, y por último, Anton Plàcid, por el nombre del padrino, y Guillem, por el día del santo patrón de 25 de junio, Gaudí i Cornet, fue bautizado en Sant Pere de Reus el 25 de junio de 1852, igual que sus hermanos. Y por acabar el tema y que acabar el debate de raíz, vamos a ver. Si uno lee documentación, y aquí lo tenemos, Defensa de Gaudí, Reus 1970, Sugrañas, vamos a ver. En este libro, que ya dejaré el enlace en la descripción, se nos habla de un debate muy candente, que se debate ese origen de si Reus o de Riudoms de Gaudí. En este libro de Defensa de Gaudí se ve claramente y detallado con testimonios de primer nivel cómo Gaudí en vida y cómo Gaudí o personas hablando en vida de Gaudí atestiguan ante notario que Gaudí es oriundo de Reus y no de Riudoms, pese a todo el problema que hay con la masía familiar. La cuestión es que es un libro muy interesante, donde está innumerables pruebas, que yo recomiendo que si lo acaban encontrando en alguna librería de segunda mano, háganse con él,
porque es bastante interesante de conocer y de leer en profundidad para detallar un poco este origen de esta leyenda urbana que ya digo que nace en 1960 a raíz de la publicación de estos documentos, ¿no?, donde ponen en duda el nacimiento de Gaudí en Reus. La infancia de Gaudí, ¿ya?, después una vez bautizado, es bastante complicada, ya que Gaudí, entre su primer año de vida y más o menos aproximadamente a los 6 años, él sufrió una serie de episodios de fiebre reumática, que eso con la infancia pues te produce ciertos problemas de movilidad, y esos problemas de movilidad le impiden pues seguir el ritmo habitual de educación en una escuela, y ese impedimento no le impidió a Gaudí desarrollarse mentalmente, ese impedimento físico, ya que Gaudí era muchas veces trasladado en una borrica. Quizá aquí es donde nazca la historia de Margarita. Váyase usted a saber. La cuestión es que Gaudí, yendo o no a escuela por su propio pie o en borrica, durante su etapa de primaria, iba a las escuelas del padre del que luego fue uno de sus colaboradores habituales, Francesc Berenguer, que le tuvo mucha estima y por eso luego acogió bajo su regazo a su hijo Francesc Berenguer como colaborador suyo cuando fue arquitecto. Pero volvamos al tema de la infancia de Gaudí. Claro, Gaudí, al no ir a su ritmo habitual de la escuela como sus compañeros, esto realmente le acabó proponiendo otra metodología de estudio, ¿no? Otra metodología de estudio que quizás son los pilares fundamentales para poder entender la vida de Gaudí, que son dos. Principalmente es la naturaleza y las 3 dimensiones. ¿Vale? Respecto a la naturaleza, miren, la mejor pizarra para ese Gaudí infante se convirtió en el marco de su ventana. ¿Qué veía Gaudí mientras estaba postrado en una cama o en una silla y no podía correr y juguetear con el resto de sus compañeros o amigos en el colegio, en el parque, en el patio? ¿Qué veía Gaudí? Las estaciones del año pasar, las leyes de la naturaleza las empezó a entender. Poco a poco el virus de la naturaleza se acabó inoculando en el cerebro de Gaudí, hasta el punto que luego él declaró, años más tarde, que su auténtico maestro era aquel árbol que veía por su ventana, ¿no?, que es lo que le inspiró a desarrollar esa gran arquitectura orgánica que lo convierte en santo y seña y emblema, ¿no?, de ese arte total mundialmente conocido. Y luego el otro aspecto, genéticamente inoculado, proviene de su familia paterna, Francesc, su padre, calderero, trabajando en la forja, el hierro, convirtiendo placas de 2 dimensiones en calderos de 3 dimensiones. ¿Cómo convertir la realidad bidimensional en una realidad tridimensional? Gaudí entendió estas leyes desde bien pequeño. Por tanto, esta genética inoculada de 3 generaciones anterior a la de su padre, esto calan en Gaudí, en ese jovenzuelo arquitecto, cuando desarrolla sus primeras obras, ya que Gaudí se sentía mucho más cómodo desarrollando obras con maquetas que no con planos o dibujos, porque era mucho más cómodo para él, el entorno tridimensional. Por tanto, la infancia le marca mucho a Gaudí, como desarrollo, como arquitecto afamado. Si seguimos avanzando, la secundaria no fue menos complicada para Gaudí, porque tuvo algunos episodios con algunas notas que no iban del bien todo, sobre todo con el francés, que lo llevó arrastrando bastante, hasta incluso el primer año de universidad, imagínense. La cuestión es que en las escuelas pías de Reus, que es donde estudió secundaria hasta los 16 años, él conoció a sus 2 grandes amigos de la infancia, que eran Eduard Toda y Josep Ribera. Este triunvirato de pequeños artistas se les atribuye la creación de la primera obra de Gaudí. De hecho, ambos 3, o 3, el triunvirato, como digo, perdón, no ambos 3, anda que como voy. Este triunvirato acabó desarrollando en 1867, en el último curso de Gaudí en las escuelas pías, una revista quizá satírico-cultural, ¿no?, con ese pequeño toque de humor, llamada l'Arlequín, en la cual Gaudí era el encargado de hacer dibujos y bocetos en la propia revista durante los primeros 9 números, en la primera época. La revista tuvo un total de 12 números, pero la segunda época, después de la Revolución de la Gloriosa,
en el año 68. En estos 3 números ya no participó Gaudí. Y además Gaudí también, de estos primeros cuadernos, de esta etapa secundaria, también tenemos un pequeño dibujo donde Gaudí nos dibuja una pequeña masía, ¿no? que probablemente sea, juntamente con el dibujo del Arlequín, las 2 primeras obras de Gaudí. El mundo de Gaudí cambia completamente cuando llega a los 16 años de edad. Sus padres, Francesc y su madre, Antònia, deciden vender algunos terrenos de Reus para poder trasladar a los Gaudí hacia Barcelona, para que el primero, Francesc, hiciese carrera de medicina, para convertirlo en el médico de la familia, una profesión honrosa. Los Gaudí, concretamente nuestro Antón, acompañó a su hermano en esta aventura hacia Barcelona, donde aquí se inició una carrera fulgurante para poder seducir los sentidos de Gaudí y finalmente iniciar un camino que lo llevaría a arquitectura para convertirle en el mejor arquitecto de la historia del mundo. Y todo esto lo podemos disfrutar en Barcelona y lo podremos disfrutar a partir de este fin de semana en las rutas de los orígenes del genio en Barcelona, el camino de Gaudí. Cómo Gaudí se va convirtiendo poco a poco, desde su llegada a Barcelona, con sus primeras obras y sus trabajos universitarios, hasta sus primeros contactos que lo llevarán al Olimpo de la arquitectura. Os esperamos en las calles. Gaizelona, The City Experience. Hasta la próxima. Gracias.